¿Te has preguntado alguna vez qué define realmente al pueblo vietnamita de hoy? No se trata solo de la historia de guerra o del rápido crecimiento económico, sino de los valores que subyacen sutilmente en la vida cotidiana. Desde cómo los vietnamitas ven la familia, el éxito y el fracaso, hasta cómo equilibran la tradición y la modernidad, todo refleja una estructura cultural compleja pero flexible. En este video, exploraremos esos elementos de identidad, no a través de imágenes superficiales, sino a través de cómo los vietnamitas piensan, eligen y se adaptan en una sociedad en constante cambio. Si quieres comprender Vietnam no solo a través de mapas, sino a través de sus pensamientos y su vida interior. Número 1. Cultura de evitación de conflictos en Vietnam. Comencemos. En la cultura vietnamita, el concepto de salvar las apariencias no es solo una reacción personal, sino que está profundamente arraigado en la estructura social formada por tradiciones aldeanas centenarias. En las comunidades rurales, donde conviven varias generaciones y los lazos de parentesco están entrelazados, el honor de una persona suele considerarse representativo de toda la familia. Un acto controvertido puede propagarse rápidamente dentro del pequeño espacio comunitario. En el contexto de las aldeas tradicionales, donde la casa comunal, el mercado y el templo ancestral son centros de comunicación, la información suele difundirse a través de las relaciones directas en lugar de los medios modernos. Por lo tanto, hablar con moderación y mantener la armonía se convierte en una forma de proteger el prestigio compartido. En ocasiones como bodas, conmemoraciones ancestrales o festivales aldeanos, evitar las discusiones públicas se considera un signo de madurez. Un conflicto que surge frente a una gran multitud puede afectar la relación a largo plazo entre dos familias. En muchas zonas rurales del norte de Vietnam, las relaciones matrimoniales pueden extenderse por generaciones y están estrechamente vinculadas al apoyo mutuo en la producción agrícola o los rituales comunitarios. Por lo tanto, muchas personas optan por la moderación en lugar de la confrontación directa. A medida que la sociedad se transforma en un entorno urbano, este hábito no desaparece, sino que se adapta a las nuevas circunstancias. En el ámbito laboral, la retroalimentación privada, en lugar de la crítica pública, sigue siendo una forma común de evitar situaciones embarazosas. Simultáneamente, las generaciones más jóvenes que crecen en un entorno globalizado valoran la franqueza y la transparencia. Buscan un equilibrio eligiendo momentos y espacios adecuados para expresar sus opiniones. Este cambio es evidente en las empresas jóvenes de Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, donde los modelos de gestión modernos fomentan la retroalimentación directa, manteniendo al mismo tiempo una cultura de respeto por la jerarquía. Desde una perspectiva sociocultural, salvar las apariencias no es simplemente una cuestión de cortesía, sino un mecanismo que ayuda a mantener relaciones estables dentro de una densa red de contactos. Para los extranjeros, esto podría percibirse como falta de franqueza. Sin embargo, en el contexto vietnamita, es un método para resolver conflictos y preservar la cohesión comunitaria, tanto en la vida tradicional como en la moderna. Número 2. El secreto detrás del espíritu inquebrantable. En la psique vietnamita, la imagen de una persona resiliente y perseverante se ve moldeada por condiciones de vida específicas. La agricultura arrocera, que depende en gran medida de la lluvia, el sol, las inundaciones y las sequías, implica que cada temporada de cosecha conlleva riesgos inherentes. Los prolongados periodos de guerra del siglo XX, junto con las consiguientes dificultades económicas, reforzaron aún más la idea de que la perseverancia es una cualidad necesaria para proteger a la familia. En muchas zonas de las llanuras del norte y el centro, una sola tormenta puede arrasar con la cosecha de un año entero, obligando a las personas a empezar prácticamente desde cero. Las experiencias repetidas a lo largo de generaciones han forjado un sistema de valores que considera la paciencia como una expresión de fuerza interior. En la vida cotidiana, la perseverancia no es simplemente silencio. Se entiende como la capacidad de mantener la calma y seguir cumpliendo con el propio rol. En muchas familias, mostrar pocas emociones negativas se considera un signo de madurez. Las obligaciones con los padres, los hijos y los hermanos
suelen priorizarse sobre las necesidades personales. En hogares multigeneracionales, el rol del hijo mayor o cabeza de familia suele ir acompañado de expectativas de resiliencia ante presiones económicas y emocionales. Por lo tanto, el silencio se percibe más como una cuestión de responsabilidad que de indiferencia. En la sociedad moderna, el contexto ha cambiado. Los jóvenes están más familiarizados con los conceptos de salud mental, psicoterapia y conciliación de la vida laboral y personal. Los centros de asesoramiento psicológico en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh han experimentado un aumento de clientes jóvenes en los últimos años, lo que indica una actitud más abierta a la búsqueda de apoyo. Están dispuestos a hablar sobre el cansancio y las limitaciones personales, pero esto no significa abandonar el espíritu de perseverancia. En cambio, el concepto de perseverancia se ha adaptado para incluir el reconocimiento de cuándo detenerse y cuándo buscar ayuda. Desde una perspectiva sociocultural, el espíritu de resiliencia refleja profundas huellas históricas y plantea preguntas sobre cómo equilibrar la fortaleza tradicional con la necesidad de bienestar espiritual en un contexto moderno. Número 3. Los vietnamitas viven entre dos mundos. La migración laboral se ha convertido en uno de los movimientos sociales más significativos de Vietnam en las últimas décadas. Desde las aldeas costeras del centro de Vietnam, las regiones montañosas del norte, hasta el delta del Mekong, los jóvenes abandonan sus lugares de origen para buscar trabajo en Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Corea del Sur, Japón y Taiwán. Las rutas de autobuses de larga distancia, los dormitorios para trabajadores cerca de zonas industriales y las comunidades vietnamitas en el extranjero están creando gradualmente nuevos espacios culturales. Por lo tanto, la migración no solo cambia las residencias, sino que también transforma la percepción que las personas tienen de su tierra natal y de su lugar en la sociedad. En muchas familias, la decisión de abandonar el hogar está vinculada a la responsabilidad económica. Las remesas regulares ayudan a reparar viviendas, a financiar la educación de los hermanos menores o al cuidado de los padres ancianos. Según datos del Banco Mundial, las remesas a Vietnam en los últimos años han superado con frecuencia los 15.000 millones de dólares anuales, lo que demuestra el importante papel económico de los trabajadores extranjeros. A nivel de aldea, las casas de nueva construcción construidas con remesas se convierten en una clara señal de la migración laboral. La migración también crea una convivencia entre dos espacios. Los jóvenes desarrollan gradualmente identidades multidimensionales. Se adaptan al nuevo entorno, pero aún conservan sus costumbres tradicionales, el culto a los antepasados y el contacto regular con sus familias. En muchas zonas industriales de Binh Duong y Bac Ninh, grupos de personas de la misma ciudad natal organizan sus propias asociaciones locales y celebran juntos el Tet, Año Nuevo Lunar, recreando así un sentido de comunidad dentro del espacio urbano. Esto demuestra que el apego a la ciudad natal no desaparece, sino que se reestructura. Desde una perspectiva sociocultural y turística, la migración demuestra la capacidad de traer tradiciones a un nuevo entorno. Al mismo tiempo, refleja un cambio sutil en la estructura familiar, ya que muchos hogares se dispersan geográficamente. La migración no rompe los lazos con la ciudad natal, sino que los redefine en el contexto de la movilidad y la globalización, contribuyendo así a configurar la sociedad vietnamita actual. Número 4. ¿Por qué muchos vietnamitas dudan en iniciar un negocio? En muchas comunidades tradicionales vietnamitas, donde la vida gira en torno a la aldea y a familias multigeneracionales, las decisiones personales rara vez recaen en una sola persona. El éxito o el fracaso suelen relacionarse con el honor y la estabilidad de toda la familia. Este contexto contribuye a una mentalidad cautelosa y a la tendencia a priorizar las opciones seguras. Para muchos, elegir un camino estable no significa falta de ambición. Es una forma de mantener una base construida a lo largo de los años. En las zonas rurales, un trabajo estable y unos ingresos estables suelen priorizarse sobre las oportunidades de mayor riesgo. Al mudarse a entornos urbanos, esta mentalidad sigue influyendo en las elecciones profesionales y los planes de futuro. El riesgo se considera no solo a nivel individual, sino también en función de su posible impacto en la familia que los respalda.
El concepto de acumulación gradual también desempeña un papel importante. Muchas familias valoran la perseverancia a largo plazo más que el progreso rápido pero incierto. El progreso lento y constante suele considerarse un enfoque seguro, especialmente para las familias que han experimentado dificultades económicas. Sin embargo, en el contexto moderno, donde se fomenta la innovación y la creatividad, esta mentalidad está experimentando un cambio. Los jóvenes están expuestos a modelos profesionales más flexibles. Experimentan, pero mantienen un plan B, lo que refleja un equilibrio entre la cautela tradicional y la necesidad de crecimiento personal. Desde una perspectiva sociocultural, la tendencia a optar por la seguridad muestra cómo los vietnamitas equilibran las responsabilidades familiares y las aspiraciones personales en una sociedad en constante cambio. Número 5. La familia es el centro de la cultura vietnamita. En la cultura vietnamita, la familia no es solo un lugar para la vida cotidiana, sino también un espacio conectado con la historia y la espiritualidad. Los altares ancestrales, los aniversarios de fallecimiento y las festividades mantienen conexiones entre generaciones. Por lo tanto, vivir para la familia se convierte en un valor perdurable, en el que cada individuo se integra en una red de responsabilidades hacia sus padres y su familia extendida. La familia no solo se trata de emociones, sino que también guía decisiones importantes en la vida. Para muchos, sacrificarse por la familia es natural. En las zonas rurales, muchas personas dejan sus lugares de origen para trabajar lejos, enviando dinero para reparar casas y cuidar a sus padres. En las zonas urbanas, los hijos suelen priorizar trabajos estables para asegurar ingresos regulares y cumplir con sus deberes filiales. Por lo tanto, el éxito personal no solo se juzga por los logros individuales, sino también por el grado en que se cumplen las expectativas familiares. Sin embargo, la sociedad moderna está generando ciertos cambios. Las generaciones más jóvenes adoptan cada vez más conceptos de libertad e identidad individual. No rechazan la familia, pero están comenzando a definir límites más claros entre el deber y la elección personal. Este proceso coincide con un cambio en el modelo familiar, de familias multigeneracionales a familias nucleares. Sin embargo, la familia sigue siendo fundamental en la vida espiritual de los vietnamitas. Incluso a medida que se vuelven más independientes, las decisiones importantes siguen estando fuertemente influenciadas por sus relaciones con sus padres y familiares. Número 6. ¿Cómo los vietnamitas definen el éxito? Desde la escuela hasta las reuniones familiares y las conversaciones vecinales. En Vietnam, los logros personales suelen compararse con los de otros. Esta comparación no solo fomenta el progreso, sino que también refleja la estructura de la comunidad, donde cada individuo define su lugar dentro del grupo. Ser elogiado delante de familiares o vecinos suele considerarse un motivo de orgullo compartido. El éxito individual, por lo tanto, representa a la familia. Sin embargo, esto conlleva una presión sutil. Quienes eligen un camino diferente pueden enfrentarse a la expectativa tácita de no ser inferiores. La comparación no siempre es evidente, pero influye en la autoevaluación de las personas. A medida que la sociedad se urbaniza e integra más profundamente, el concepto de éxito comienza a ampliarse. Las generaciones más jóvenes se preocupan más por las experiencias personales, el equilibrio y la salud mental. Los ingresos y los títulos siguen siendo importantes, pero ya no son la única medida del éxito. Esto crea una brecha de perspectiva entre generaciones. Muchos jóvenes intentan simultáneamente alcanzar estándares comunes y definir sus propios valores. Este proceso de adaptación es gradual, no abrupto. Desde una perspectiva sociocultural, la psicología de la comparación de logros muestra una sociedad que está cambiando su definición de éxito, mientras que la influencia de las tradiciones comunitarias sigue siendo evidente. Número 7. ¿Por qué los jóvenes vietnamitas se casan tarde? Durante siglos, el matrimonio en Vietnam ha estado estrechamente ligado a la responsabilidad de mantener el linaje familiar y garantizar la estabilidad familiar. Las ceremonias nupciales, a las que asisten numerosos familiares, demuestran que no se trata simplemente de una decisión entre dos personas,
sino de un evento de gran importancia para la comunidad. Sin embargo, en la sociedad moderna, la perspectiva sobre el matrimonio está cambiando gradualmente. Los jóvenes de hoy ya no priorizan el matrimonio precoz. Se centran en sus carreras profesionales, experiencias personales e independencia antes de considerar formar una familia. Esto crea una brecha generacional. Para las generaciones mayores, el matrimonio solía ser sinónimo de estabilidad. Mientras tanto, muchos jóvenes lo ven como una decisión que requiere preparación tanto emocional como financiera. Sin embargo, los valores tradicionales no han desaparecido. Las bodas siguen siendo una ocasión para estrechar lazos familiares y una demostración de reconocimiento comunitario. El cambio radica en que la decisión de casarse se está volviendo cada vez más personal. Vivir soltero también se percibe con mayor franqueza que antes. Este cambio no es uniforme. En algunas zonas, las visiones tradicionales aún tienen una fuerte presencia. La coexistencia de diferentes perspectivas crea una imagen diversa del matrimonio en la sociedad vietnamita actual. Número 8. Tradición y presión familiar. En muchas comunidades tradicionales vietnamitas, donde la vida gira en torno a la aldea y a familias multigeneracionales, las decisiones personales rara vez tienen un significado puramente individual. El éxito o el fracaso suelen relacionarse con el honor y la estabilidad de toda la familia. Este contexto contribuye a una mentalidad que prioriza la cautela y la tendencia a elegir el camino menos arriesgado. Para muchos, elegir la opción segura no se debe a falta de valentía, sino a proteger los cimientos construidos durante años. En las zonas rurales, un trabajo estable con ingresos regulares suele considerarse una garantía para el futuro familiar. Al mudarse a entornos urbanos o integrarse internacionalmente, esta mentalidad sigue influyendo en las decisiones profesionales. El riesgo personal se sopesa frente al impacto en los padres y otros miembros de la familia. Una mentalidad de acumulación gradual también desempeña un papel crucial. Muchas familias creen que el éxito sostenible proviene de la perseverancia a largo plazo, en lugar de un progreso rápido pero incierto. El progreso lento y constante suele considerarse una estrategia para asegurar el futuro, especialmente para quienes han atravesado momentos económicos difíciles. Sin embargo, en el contexto moderno, donde se fomenta la innovación y la creatividad, esta noción se está adaptando. Los jóvenes se exponen a diversos modelos exitosos y aprenden a experimentar dentro de límites controlados. Buscan conciliar las responsabilidades familiares con la necesidad de desarrollo personal. Desde una perspectiva sociocultural, la tendencia a optar por la seguridad refleja el equilibrio entre la tradición y el cambio en la sociedad vietnamita contemporánea. Número 9. La cultura del culto a los antepasados en Vietnam. En la cultura vietnamita, el altar ancestral no es solo un lugar en la casa, sino un espacio con un profundo significado simbólico. Desde el norte, con las casas comunales de las aldeas y las ceremonias de conmemoración ancestral, hasta la región central, con los rituales comunitarios costeros, y hasta el sur, con la costumbre de visitar las tumbas durante el Tan Minh, un festival tradicional vietnamita. El recuerdo de los difuntos está presente en toda la vida espiritual. El humo del incienso, las ofrendas y las oraciones son la forma en que las generaciones conservan la memoria familiar a lo largo del tiempo. Estos rituales se realizan con solemnidad, pero sin distanciamiento. El culto no busca lo sobrenatural, sino expresar gratitud y conciencia de los propios orígenes. Las ceremonias de conmemoración ancestral y las reuniones familiares se convierten en momentos de conexión entre generaciones. Es también cuando los descendientes escuchan historias sobre sus antepasados y aprenden más sobre la historia familiar a través de relatos directos. Con la rápida urbanización, los espacios de culto ancestral pueden reducirse a edificios de apartamentos, pero el concepto de conectar con los antepasados se mantiene. Si bien los rituales pueden simplificarse, los actos de conmemoración siguen siendo cruciales para la identidad cultural. Cabe destacar que esta creencia no contradice la vida moderna. Muchas personas que trabajan en entornos de alta tecnología aún conservan la costumbre de quemar incienso en ocasiones importantes.
Desde una perspectiva sociocultural, el culto a los antepasados ayuda a explicar por qué los recuerdos familiares y de la ciudad natal siempre ocupan un lugar central en la vida vietnamita. Número 10. 3 generaciones bajo un mismo techo. La imagen de varias generaciones viviendo bajo un mismo techo es un rasgo familiar en la cultura vietnamita, especialmente en zonas rurales y ciudades tradicionales. En este espacio, el altar ancestral y la sala de estar común conservan los recuerdos familiares a lo largo del tiempo. Sin embargo, al compartir un hogar, cada generación aporta valores y experiencias diferentes que reflejan el contexto social en el que creció. La generación de los abuelos está ligada a la disciplina familiar y la estabilidad a largo plazo. La generación de los padres experimentó la transición económica y la urbanización, por lo que ambos mantienen la tradición y se adaptan al cambio. Mientras tanto, los jóvenes crecen con Internet y un entorno globalizado donde la individualidad y la libertad de elección se valoran enormemente. Por lo tanto, incluso en temas como la carrera profesional o el matrimonio, cada generación tiene una perspectiva diferente. Esta brecha a menudo se percibe con una mezcla de comprensión e incomodidad. Los temas familiares importantes a veces se convierten en largas conversaciones en lugar de conflictos directos. Las generaciones mayores priorizan la seguridad y la estabilidad, mientras que las generaciones más jóvenes se preocupan más por la identidad personal. Cabe destacar que los valores tradicionales y modernos suelen coexistir. Los jóvenes pueden adoptar nuevos estilos de vida, pero aún conservan sus rituales familiares y regresan a sus lugares de origen para las vacaciones. El hogar se convierte así en un espacio en constante adaptación entre generaciones. Número 11. ¿Cómo los vietnamitas demuestran su éxito? En muchas comunidades de Vietnam, la humildad se considera una norma de comportamiento positiva. Limitar la ostentación de logros personales y mantener una actitud educada en la comunicación refleja un entorno que valora la armonía y el espíritu de equipo. La humildad no se entiende como falta de confianza en uno mismo. Al contrario, suele asociarse con el respeto por uno mismo y la capacidad de mantener la moderación. Tras esta actitud serena se esconde un espíritu de perseverancia y gran resistencia, especialmente en el trabajo y la vida diaria. Muchas personas no se afirman con palabras, sino con un trabajo constante a lo largo del tiempo. En el contexto moderno, donde se fomenta más la expresión individual, este rasgo de personalidad persiste. Los jóvenes pueden ser más abiertos y seguros, pero aún mantienen cierto grado de moderación en su comunicación. Esto crea una forma de autoconfianza menos ostentosa, pero más estable. Cabe destacar que el concepto de fuerza en la cultura vietnamita no suele estar vinculado a la competencia directa. La fuerza se entiende como la capacidad de resistir y adaptarse a las dificultades. Desde una perspectiva sociocultural, los rasgos de carácter aparentemente humildes, pero interiormente resilientes, ayudan a explicar cómo los vietnamitas se enfrentan los desafíos. Número 12. ¿Por qué Vietnam cambia pero no pierde sus raíces? Vietnam es un espacio donde coexisten múltiples sistemas de valores. En pueblos antiguos, pueblos artesanales y zonas rurales, las costumbres tradicionales se mantienen de generación en generación. Junto a ellas se encuentran nuevas áreas urbanas, tecnología moderna y estilos de vida influenciados por las tendencias globales. Estos dos elementos no están separados, sino que coexisten en el mismo contexto social. Los vietnamitas suelen navegar con flexibilidad entre estos dos sistemas de valores. Pueden participar en rituales familiares durante festividades y festivales mientras trabajan simultáneamente en entornos de alta tecnología o en empresas internacionales. Esta adaptación a las circunstancias permite a las personas adaptarse sin abandonar completamente uno de ellos. La diferencia entre tradición y modernidad crea desafíos e impulsa el cambio. Muchas familias mantienen el culto a los antepasados, pero animan a sus hijos a adoptar nuevas formas de pensar. Como resultado, los valores culturales no son rígidos, sino que se reinterpretan dentro del contexto. Este proceso no siempre es fácil. Las normas tradicionales a veces chocan con la tendencia al individualismo. Sin embargo, en lugar de separarse,
Los dos conjuntos de valores a menudo se ajustan para coexistir. Desde la perspectiva de la identidad cultural, se trata de un proceso continuo de adaptación de individuos y comunidades en una sociedad en rápida evolución. Número 14. El secreto detrás de la resiliencia de Vietnam. Para muchos vietnamitas, dejar su ciudad natal no significa romper lazos. Ya sea que vivan en una gran ciudad o en el extranjero, mantienen una conexión con su tierra natal. Regresar a casa para las vacaciones, las comidas familiares o los caminos familiares de la infancia suele evocar profundos sentimientos de pertenencia. Ir lejos para regresar no es solo un cambio espacial, sino también una experiencia psicológica. Cuando se está lejos, la patria suele verse como un símbolo de paz y recuerdos intactos. Sin embargo, al regresar, muchos descubren que tanto ellos mismos como su ciudad natal han cambiado. La brecha entre la memoria y la realidad crea una sensación de familiaridad y extrañeza. Este estado sitúa a las personas entre dos espacios. Uno es donde viven, el otro es donde pertenecen en su conciencia. Muchos aceptan que el pasado no puede permanecer inalterado, pero aún conservan los recuerdos como parte fundamental de su identidad personal. Por lo tanto, la patria no es solo un ancla geográfica, sino también espiritual. En el contexto de la creciente migración, este sentimiento es aún más pronunciado. Muchas personas se definen a través de su lugar de origen, aunque hayan pasado la mayor parte de su vida en otro lugar. El regreso a casa puede manifestarse en recuerdos o en el mantenimiento de rituales familiares. Desde una perspectiva sociocultural, este apego refleja la necesidad de mantener la identidad en un mundo en constante cambio. Número 14. La capacidad de sobrevivir a pesar de las dificultades. A través de numerosas convulsiones históricas y cambios sociales, el pueblo vietnamita ha desarrollado una gran capacidad de adaptación. En condiciones de escasez económica o de recursos, está acostumbrado a adaptarse para mantener sus vidas y proteger a sus familias. Esta flexibilidad no solo se refleja en sus medios de vida, sino también en su forma de pensar y hábitos cotidianos. Tanto en zonas rurales como urbanas, aprender nuevos oficios, mudarse o reorganizar la vida familiar es bastante común cuando las circunstancias cambian. Esta capacidad de adaptación rápida ayuda a la sociedad a funcionar de forma estable a pesar de un entorno en constante cambio. Sin embargo, esta flexibilidad también tiene una desventaja. El hábito de aceptar soluciones temporales a veces lleva a muchas personas a priorizar la estabilidad inmediata, por encima de la búsqueda de estándares a largo plazo. Esto crea una tensión entre el deseo de mejora y la tendencia a adaptarse rápidamente. En el contexto moderno, con más oportunidades, la adaptabilidad no solo es para la supervivencia, se convierte en la base de la innovación y la creatividad. Muchas personas están comenzando a pasar de las reacciones pasivas a la adaptación activa, utilizando la flexibilidad como una ventaja para el desarrollo. Desde una perspectiva sociocultural, esta característica ayuda a explicar por qué la sociedad vietnamita puede cambiar rápidamente manteniendo la cohesión comunitaria. Número 15. La identidad vietnamita está cambiando. Los vietnamitas no viven como individuos aislados, sino dentro de múltiples capas de la comunidad, como la familia, los parientes, las aldeas y los entornos laborales. Cada capa de la comunidad tiene sus propias normas y expectativas, lo que influye en la forma en que las personas piensan y eligen. Tradicionalmente, los individuos suelen estar ubicados dentro de un marco colectivo. Por el contrario, la sociedad moderna enfatiza la autonomía y la creatividad individual. Este cambio obliga a cada persona a ajustarse constantemente entre sus deseos personales y las responsabilidades compartidas. La identidad, por lo tanto, no es fija, sino que se forma mediante la adaptación. Muchos jóvenes siguen caminos individuales, manteniendo los vínculos con sus familias y la cultura nacional. No abandonan la tradición, sino que la integran a los estilos de vida modernos de una manera más flexible. Esto demuestra que la identidad es un proceso de cambio, no un estado inmutable.
Esta estructura multidimensional ayuda a la sociedad a mantener la flexibilidad. Las personas pueden cambiar sus roles según el contexto, siendo a la vez miembros de la comunidad y sujetos independientes. Desde una perspectiva sociocultural, la identidad vietnamita es una combinación de cohesión colectiva y la necesidad de afirmación individual en un proceso de transformación continua. Vietnam no es solo un país en rápido desarrollo, sino una sociedad donde coexisten y se integran múltiples capas de valores a diario. Si este análisis te resulta útil para comprender mejor al pueblo y la cultura vietnamitas, dale a me gusta para indicarnos tu interés en temas como este. Comparte el video si crees que puede ayudar a otros a ver Vietnam desde una perspectiva diferente. Y no olvides dejar un comentario. ¿Qué aspecto de la identidad vietnamita te impresionó más? Suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas aventuras. Tenemos muchas más historias interesantes por delante.